Y hace unos días se cumplían 8 años desde el rescate de Ingrid Betancourt, la política colombiana que estuvo privada ilegítimamente de su libertad, es decir, secuestrada por miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia por un periodo de 6 años. La mujer habló a 8 años de aquel episodio, recordó lo que fue vivir en cautiverio en poder de la FARC, había dicho que literalmente es peor que la muerte, es como haber estado en el mismo infierno y que al recobrar su libertad se encontró con una vida totalmente cambiada. Su marido ya la había dejado, rehizo su vida, sus hijos, que cuando la secuestraron eran nada más que niños, ya se habían convertido en adultos. Son estas imágenes las que Betancourt ya no quiere ver más. Dijo que el proceso de paz entre el gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia puede servir como ejemplo para que Paraguay contacte con los jefes de las FARC y confirmar si paraguayos fueron entrenados para cometer crímenes. Sí, yo creo que sí, pero yo creo que también es muy importante que Paraguay solicite dentro del proceso de justicia transicional la información a las FARC para saber si adiestraron y entrenaron a personas en Paraguay dentro del negocio del secuestro. Ustedes saben que esto es una red, ¿no? Las FARC recibieron entrenamiento también de otros grupos que en el mundo estaban alzados en armas y practicaban este tipo de acciones. Y yo creo que Paraguay puede solicitar a la justicia colombiana, a esta justicia transicional, la información, que se le pregunte a los comandantes de las FARC si estuvieron involucrados en adiestrar gente en el Paraguay, que datos que a ustedes les permita también enfrentar ese flagelo. Betancourt intentó escapar durante 6 años y medio en 10 ocasiones, fallidas, que posteriormente terminaron en duros castigos deshumanizantes. De esos 10, 5 logré salir del campamento. Es decir, realmente estuve en la selva sin, pues, digamos, fuera del control de mis captores. De esos 5 intentos, yo diría que 3 logré alejarme mucho. En 1 sé que estuve muy cercana a la libertad. Para la ex secuestrada, su familia fue determinante para soportar y no decaer en creer que algún día podría ser liberada. Con estas palabras, nos ponemos a pensar cuál sería el pensamiento actual de los hoy cautivos en nuestro país, Edelio y Abraham. Yo creo que realmente la motivación que yo tenía eran mis hijos. Es decir, volver a retomar el derecho de ser madre. Betancourt dejó un aliento esperanzador a las familias de Morínigo y Fer. Lo primero es nunca perder la esperanza. En el caso mío, porque soy muy creyente, nunca perder la fe. Es decir, hay algo superior a nosotros que está ahí y que vela por nosotros y por las personas que amamos. Segundo, no perder nunca ninguna oportunidad de enviar mensajes radiales o escritos, si es posible. A mí me llegó una carta, en los 7 años me llegó una sola carta, que fue para mí un tesoro, una carta de mi madre. Por último, la colombiana que vive en Inglaterra dijo creer en el compromiso firmado en La Habana entre su gobierno y las FARC, buscando evitar más tragedias que se iniciaron hace décadas.